Hola mis estimados amigos, estoy por aquí. Ahora les traigo un contenido diferente de lo que casi no me he atrevido a hablar hasta el día de hoy. No es una cosa nueva, o para muchos seguidores sí. Pues como muchos somos emigrantes, muchas personas venimos enfrentando dificultades en el camino cuando llegamos a un nuevo país. Muchos se enfrentan al tema de idioma, porque a veces no siempre tenemos esa disponibilidad de tomar conciencia a qué lugar estamos yendo, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción. Oh, quiero ir al extranjero, buscar una nueva vida, perfecto, pero tenemos algo realmente organizado para llegar a ese país. Por ejemplo, muchos tenemos sueño americano, yo también lo tuve, y básicamente pues a ese lugar cuando vamos o empezamos a hacer una estrategia de viaje, la organización del mismo, o cuando llegas a ese país después de todo un proceso de decisiones, organizar tus cosas, dejar tu familia, prometerte muchas cosas a ti en persona o incluso a tu familia, a tus hijos, dejar tu patria, dejar todo lo que estabas haciendo, una vida hecha, a un nuevo país. La primera barrera es el idioma. Y no es que llegues a un país y todo el mundo te van a dar bienvenido, venga, te abro todas las puertas del trabajo, y no vamos a tener esa disponibilidad muchas veces, no vamos a tener esa facilidad. Primero, ¿por qué? Porque somos nuevos, somos emigrantes y quizás muchos van a ir, hay un grupo selecto, equivocada sería yo decir muchos, pero un grupo pequeño de personas van a llegar a cierto país con algún contrato de trabajo, con alguna posibilidad de estudio, visa de estudio, permiso de cierta categoría que les permita empezar una vida un poco más accesible posible a un sistema de vida que les espera en este dicho país. Entonces, si muchos llegan como estudiantes, muchos llegan quizás como profesionales, ya con algún contrato de trabajo, va a ser muy distinto, aunque todavía tengan pequeñas barreras principales, por decir, adaptación de nueva cultura, adaptación de un nuevo sistema de vida. Pero dentro de ese camino, muchos van a tener una gran barrera, que a veces no es lo que esperaban. No quiero decir en el mal sentido, sino ya no lo tienes tu familia al lado, ya no te rodeas de las mismas personas, tu mentalidad totalmente cambia. Vas a una tienda, mínimamente tienes que saber básico de algún idioma del que se habla en el dicho país, hablando particularmente de Estados Unidos. No es algo que te tengan paciencia por decir, este fulano es un extranjero y por ende quizás no sabe hablar el inglés. La gente no te va a tener paciencia. Vas a un súper, vas a una tienda a comprar el pan, cualquier cosa. No te van a tener tanta paciencia, quizás, porque la gente va en su rollo. El sistema de vida de cada país es muy distinto. Mucha gente de la capital vive así, muy acelerada. En los pueblos la vida es muy distinto, pero qué grandes capitales es mucho más. O voy a hablar desde mi punto a título personal, que yo no tuve tantas facilidades en la vida, pues tuve que emigrar a España como turista y quedarme en este hermoso país que para mí lo considero como una segunda casa, en la cual tuve que adaptarme, en la cual tuve que pasar mi duelo migratorio como todas las personas, que quizás hay muchísima gente contando sus historias en redes sociales, hay muchísima gente contando lo bien que le va, posteando sus fotos, hasta yo misma posteando mi foto de algún lugar que conozco, de alguna cosa que hago, de algún lugar que vaya como excursión, o alguna cosa que hago, lo posteo. Es como que mostrar la cara bonita de un inmigrante, pero realmente lo que nosotros no mostramos es la realidad muchas veces. No decimos, mira, hoy día hice esto y me fue mal, o simplemente para lograr estas cosas tuve que pasar muchos procesos. Pasamos el proceso de aguantar muchísimas cosas, malos tratos, en el trabajo, horarios injustos, no siempre te respetan, a veces no valoran tu trabajo y un montón de cosas, carácter de personas, porque quizás tú vas de un mundo que te enseñaron a hablar de manera muy civilizada, cómo hablar, de qué manera, con tanto respeto. Nosotros tenemos un cierto protocolo de hablar, el modo de hablar. Lo hablo desde mi persona. Y yo creo que todos van a coincidir en eso, tanto peruanos como sudamericanos o centroamericanos,
o no sé si somos los países occidentales los únicos que tenemos esa crianza desde raíz, que todos nos han enseñado a hablar de forma equilibrada. Yo sé que todos en algún momento peleamos, en algún momento levantamos la voz y en algún momento también tenemos que bajar la guardia para hablar civilizadamente. Y a veces no siempre pasa eso en otros países porque su cultura de estas personas no es igual, porque hablan de otra manera, a gritos a veces, pero no es porque ellos estén cogiéndose a puños, no es porque se están agarrando a puños, sino porque es su manera de hablar. Hablan gritando, hablan como si se estuvieran dando con machetes y así. A veces yo me sorprendo, esta gente no entiendo, que se quiere, así se muestran su cariño, o es que cuando va a terminar esta pelea. Pero en realidad es como que pelearon de lo más candente posible, hablaron así en el tono más elevado posible, luego un beso, un abrazo y no pasó nada. Y a mí todavía me choca hasta el día de hoy. Yo digo, es la manera de hablar. Porque a mí, o sea, tengo que hablarlo de manera alturada. Digo, esta cosa es así. O sea, tengo mucho protocolo al hablar. Como que tengo cierto estándar para poder hablar tranquilamente. Y todos tenemos eso. Y o a veces también quiero contar algo. De que a veces vivimos en un trabajo interna, porque casi todas las chicas hemos empezado por ahí. Las personas que hemos empezado trabajando como turistas, prácticamente las que nos hemos quedado en situación irregular. Empezamos trabajando cuidando niños, cuidando abuelos, o simplemente de interna, cuidado de hogar o tal. Después de todo el trabajo, después de hacer muchas cosas, nuestras tristezas, cosas que solo nosotros sentimos, porque no tenemos nuestra familia al lado, porque nuestra vida está empezando a cambiar de manera rotunda, porque desde que sales, tu mentalidad cambia totalmente. Y cuando empiezas a dar los primeros pasos, en los primeros meses, después de haber llegado a este país, te sientes tan nueva, te sientes como que ya estás grande, pero así de grande tienes que empezar a caminar, aprender a caminar en un nuevo país. Te sientes como que estoy aquí, pero a la vez no. O simplemente poco a poco empezar a aceptar la realidad, empezar a decir, mira, yo estoy en este país, ¿qué hago aquí? Y muchos no aguantan esa soledad. Y muchos no están preparados mentalmente para soportar cosas como sentirse solos, quisieran gritar, quisieran llorar, quisieran decir un montón de cosas, pero a veces no tienen oídos adecuados para contarle. A veces yo también conté amistades, cómo me sentía, pero a veces no siempre van a llegar en el oído correcto. Va a llegar en el oído equivocado, que siempre van a buscar la quinta pata del gato para criticarte de todo lo que te pasa. O algunos que te van a animar, que todo es un proceso, porque todos pasamos nuestro proceso. Y no todos aguantan esa soledad, no todos aguantan dificultades, no todos, porque no siempre tenemos las facilidades de encontrar un trabajo a primera hora, o muchos esperan mucho tiempo para conseguir un trabajo. Y gracias a Dios yo tuve amistades que me ayudaron, jamás voy a decir lo contrario, me ayudaron con empadronamiento, me ayudaron con un montón de cosas. Eso lo tengo muy en el fondo de mi corazón, de que me ayudaron. Y sin esas personas nada hubiera sido posible, pero hay cosas que también hay que diferenciarlas, y eso más adelante se los voy a contar. Entonces, nuestro duelo migratorio vivimos de manera personalizada, cada uno contamos nuestra historia de manera puntual. Quizás muchos solo cuentan sus éxitos, sus logros, y yo también tengo las mías, que poco a poco voy a terminar un estudio, una preparación que no es reglada, pero lo he estado haciendo muy perfil bajo, y la otra que ya también estoy empezando, que ya empecé desde luego, y gracias a Dios, con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo, lo estoy avanzando. Entonces, cuéntenme sus historias en los comentarios, su duelo migratorio, si tú también eres emigrante, de qué país, cómo lo has pasado, qué historias, qué acontecimientos has podido presenciar como emigrante.